Bendiciones, amados hermanos, una vez más acercándonos a la intimidad de su hogar con el propósito de bendecir, ministrar y llevar una palabra de fortaleza y aliento a cada una de sus vidas y sus familias también. Gracias por estar siempre pendientes de este programa que es tan importante, hermano, no porque nosotros lo tengamos que dar, sino por la ministración que se hace de la palabra del Señor. Así que en el nombre de Jesús, le solicitamos al Señor que Él nos bendiga de una manera muy especial. Acuérdese que hemos iniciado ya nuestros temas de doctrina y le hemos denominado intermedia, ¿verdad? Pero sabemos que es doctrina, todo es al final doctrina. El Señor nos lleva ahí aprendiendo poquito a poco, ¿verdad? Para que juntos vayamos avanzando en este desarrollo, en este caminar y que nuestros pies sobre todo estén firmes en la roca que es Jesucristo. Recuérdese que la doctrina es lo que le da forma al cuerpo de Cristo. Un cristiano que no tiene doctrina es un cristiano sin forma, pero el Señor es bueno y siempre nos auxilia. Así que, pues queremos orar, ¿verdad? Solicitándole al Señor que Él nos bendiga en esta oportunidad. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, bendecimos tu nombre, te agradecemos de una manera muy especial el privilegio hermoso que nos das de poder estar juntamente con tus hijos ministrando esta palabra de bendición, Señor, y te pedimos por favor, Padre, que tomes en cuenta nuestra oración para bendecir, ministrar el corazón de tus hijos. En el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo, Padre de la gloria. Por favor, Padre bendito, tú eres bueno, grande y maravilloso. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Bueno, en muchas oportunidades yo he dicho, hermano, que es necesario que existan fundamentos firmes para que nosotros nos podamos desarrollar. Y estos fundamentos firmes deben de ser entendidos, no solamente deben de conocerse el fundamento, es decir, conocerse el nombre del fundamento, sino que es necesario que entendamos realmente cómo funcionan los fundamentos. Mire, muchos cristianos hablan de muchas cosas, pero lamentablemente a veces no se conocen esas cosas y sobre todo no se conoce cómo funcionan, ¿verdad? Porque a todos nos gusta que las bendiciones vengan sobre nuestra vida. Sin embargo, es necesario entenderlas para que la plenitud de esas bendiciones vengan sobre nosotros. Existe mucho pueblo del Señor que está haciendo la obra del Señor bajo principios que no son de Dios. Por ejemplo, el apóstol Pablo decía que unos predican por contienda, otros predican por vanidad, es decir, otros predican inclusive por dinero. Entonces Pablo dice, pues lo estoy parafraseando, aunque ellos están predicando por una razón incorrecta, al final lo importante es que Cristo está siendo predicado. Es decir, la predicación del Evangelio va a tener efecto en los que sean alcanzados por esa predicación, pero a los que la predican con esa intención no les va a beneficiar. Entonces se puede hacer la obra de Dios bajo principios que no son de Dios. Y así podríamos hablar de otras cosas. Ahora, en este caminar es necesario, como le decía, que entendamos cada uno de los principios. Y una de las cosas, hermano, que yo creo que son fundamentales en nuestro desarrollo como hijos de Dios, es conocer el principio de la autoridad. La autoridad, cuando hablamos de una autoridad, normalmente a las personas le viene a su mente un personaje X que está quizás gritando, hermano, que está maltratando, y entonces ese concepto tenemos mucho de autoridad, quizás porque en algunos momentos y en algunos casos les tocó a alguien vivir algo así en su casa paterna, en un trabajo, qué sé yo, entonces ese concepto le quedó de autoridad. Pero realmente cuando hablamos de autoridad estamos hablando de Dios mismo, porque la autoridad representa a Dios. Entonces no estamos hablando de una persona, estamos hablando de Dios mismo. Ahora, esto es muy, muy importante y por eso yo he dicho y lo sostengo que para mí la autoridad es la columna vertebral del reino de los cielos. Entonces, hermano, si es la columna vertebral del reino de los cielos y es por esta razón que nosotros vemos que hay personajes que pecaron de diferentes maneras, pero
aquellos que pecaron contra la autoridad, Dios trajo juicios inmediatos sobre ellos, a tal punto que nosotros vemos inclusive cuando el pueblo de Israel, perdón, dije mal. Cuando Aarón y María se confabularon para poder hablar en contra de la esposa, ni siquiera de Moisés, sino de la esposa de Moisés. Hermano, inmediatamente vino un juicio sobre María, volviéndose leprosa y sacándola del campamento. Y Aarón, como era el sumo sacerdote, entonces el Señor no lo corrigió en ese momento, pero sí lo corrigió más adelante. Entonces esto pues es muy, muy tremendo. Así que, Señor, nos auxilie, el Señor tenga de nosotros misericordia, el Señor obre a nuestro favor para entender este principio que es tan importante. Así que quisiera leer unos pasajes, unos versos más bien dicho de la Escritura, hermano, para introducirme en este tema tan importante. Ya ahorita le digo el tema exacto, ¿verdad? Dice Tito, capítulo 3, versículo 1, en esta versión moderna Prat, trae a su memoria el deber, oiga como dice, el deber de estar en sujeción a los gobernantes y a las potestades, de ser obedientes, de estar listos para toda obra buena. Entonces, para hacer cualquier tipo de obra buena, es necesario, hermano, para hacer cualquier tipo de obra buena, es necesario que aprendamos a estar en sujeción. Entonces nadie va a poder desarrollar la obra de Dios de manera correcta, hermano, si no aprende a estar bajo autoridad, bajo sujeción. Y esto es pero tan importante, hermano. Y por eso el apóstol Pablo, escribiéndole aquí a Tito, dice, tráelas a su memoria, el deber. No si quieren o no quieren, es un deber. Y un deber, pues lo que hay que hacer con un deber es cumplirlo. Como decían en el ejército, las órdenes se cumplen, no se discuten, ¿verdad? Y entonces, hermano, nosotros tenemos que aprender que tenemos un deber de estar bajo autoridad, bajo sujeción de los gobernantes y las potestades. Y dice, y de ser obedientes para estar listos para toda buena obra. Entonces, la aprobación para toda buena obra está también en que aprendamos a estar bajo autoridad. Mire este mismo versículo, solo que en la versión de lenguaje sencillo, dice, recuerda a los hermanos que deben de sujetarse a los gobernantes y autoridades, que deben de ser obedientes y estar siempre dispuestos a colaborar en toda obra buena. Y otra vez, hermano, la obra buena que nosotros podamos hacer, no la vamos a poder hacer si no, hermano, volvemos al principio de estar en sujeción y que el apóstol Pablo, como bien decía allí, está escribiéndole a Tito para que a su vez Tito se vuelva un portavoz para los hermanos, para decirles que es necesario que aprendan a estar bajo autoridad, bajo sujeción de los gobernantes y de las autoridades y de ser obedientes y estar dispuestos para toda buena obra. Y bueno, la tercera versión que le quiero leer, la versión de las Américas, que dice, amonéstales. Ahora ya aquí no está hablando solamente, hermano, de recordarles, sino amonéstales que vivan sumisos a los magistrados y a las autoridades, que les obedezcan y estén prontos para toda obra buena. Estén prontos, estén dispuestos, estén listos, estén capacitados, estén ya habilitados, es decir, ya en la línea de salida para empezar la carrera. Pero eso sí, lo primero que tienen que tener es aprender a estar bajo autoridad y en sujeción. Ok, entonces queremos hablar en esta oportunidad del tema la autoridad del reino. Y por eso decía yo que para mí la columna vertebral del reino es la autoridad. Por eso es reino, porque hay un rey. Y si hay rey, hay súbditos. Entonces quiere decir, hermano, que lo primero que tenemos que aprender es a sujetarnos al rey. Por supuesto que el rey de reyes y señor de señores es Jesucristo, ¿verdad? Entonces, pero es muy importante que entendamos este principio, hermano. Mire, el que entiende el principio de la autoridad no tiene problema con muchas otras cosas, pero
pero el principio de la autoridad se ve en todos los ámbitos donde nosotros nos desenvolvamos. Ahí siempre va a haber autoridad. No hay un ámbito donde nosotros nos movamos que no hay autoridad, hermano, porque mire, si nosotros estamos en el reino de los cielos, ahí hay autoridad, está el Rey de Reyes. Si alguien no, de aquí no, ¿verdad? Pero hermano, los seres que están en el reino de las tinieblas tienen que estar bajo autoridad, porque ahí hay potestades, principados, gobernadores y huestes espirituales de maldad. Si está, si lo vamos llevando un poquito más personal, si nosotros andamos en la calle, ahí hay autoridad. Si estamos en un trabajo, ahí hay autoridad. Si estamos estudiando en el lugar de estudios, ahí hay autoridad. Si estamos en la casa, ahí hay autoridad. Es decir, donde nosotros nos desenvolvamos, siempre hay autoridad. En la iglesia hay autoridad. Entonces, por eso es que nosotros no podemos vivir sin autoridad. El que vive sin autoridad es vivir sin ley, y el que vive sin ley es un inicuo. Así se traduce cuando se habla de la palabra inicuo. Usted lo busca, es alguien que vive sin ley. No tiene ley, no tiene autoridad, no tiene reino, hermano, y entonces se vuelve un inicuo, y así se le llama al anticristo, ¿verdad? Aunque él, fíjese que se le llama el inicuo, pero al final él, hermano, está bajo la autoridad del dragón, ¿verdad? De Satanás. Así que el Señor tenga misericordia. Ok. Avancemos y veamos algunas cosas, algunos aspectos importantes de lo que es la autoridad, porque creo yo que pues queremos avanzar un poquitito en esto. Sométase, dice aquí, sométanse todos a las autoridades constituidas. Fíjese que esto es muy, muy importante, porque no está hablando de las autoridades de la iglesia específicamente, sino que está hablando de todas las autoridades. Sométanse todos a las autoridades, pero aquí es claro, constituidas. Entonces no es, ¿y quién constituye autoridades? Si la Biblia dice que Dios quita y pone reyes, entonces hermanos, Dios constituye autoridades. Entonces y aquí lo vamos a leer ahí, hermano, dice, pues no hay autoridad que no provenga de parte de Dios. No hay autoridad que no provenga de parte de Dios. Es decir, nosotros nos tenemos que someter. Claro que hay excepciones a la norma, porque tampoco nos vamos a someter solo por someternos, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros tenemos que someternos a las autoridades, por ejemplo, al presidente de Guatemala, nos tenemos que someter al alcalde, hermano, de nuestro municipio, departamento, nos tenemos que someter. Ahora, cuando se emiten leyes que están en contra de la palabra, eso sí ahí hay una excepción. ¿Por qué? Porque es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, cuando las leyes contravienen lo que está escrito en la palabra, ahí sí nosotros no nos vamos a sujetar. Pero en todo lo demás, nosotros nos sujetamos. Por ejemplo, hermano, esta situación de la pandemia. Mire, nosotros como hijos de Dios, pues hermano, había toque de queda, pues íbamos a nuestra casita. No, porque yo soy cristiano, entonces no voy. No, yo me sujeto a Dios. No, en ese aspecto tenemos que ser respetuosos, porque son cosas por seguridad de la misma población. Entonces nosotros tenemos que ser sujetos a eso, respetar los protocolos. Ahora que han empezado los servicios presenciales, respetando todos los protocolos, hermano, y a veces más de lo que dicen los protocolos, con el ánimo de cubrirnos y de proteger también a la vida de las demás personas. Entonces creo que eso es muy, muy importante. Entonces dice, pues no hay autoridad que no provenga de parte de Dios, y las que existen por Dios han sido constituidas. Es decir, que Dios constituye a las autoridades. Hermano, en la casa, un padre, un esposo, son autoridad. Claro que hay excepciones a la norma. No podemos decir, hermano, sujétese a cualquier cosa. No, porque entonces, como hijos de Dios, también tenemos nuestros derechos, hermano, y tenemos nuestra libertad también en Cristo, ¿verdad? Ok. Versículo 2. De modo que quien se opone, oiga, de modo que quien se opone a la autoridad se rebela contra el orden divino, contra lo establecido de parte de Dios, y los rebeldes, dice, se atraerán sobre sí mismos la condenación. Entonces mire qué tremendo. Fíjese que me recordaba en este momento que dice quien se opone, porque la palabra Satanás es adversario, alguien que se opone, hermano. Entonces nosotros no podemos permitir ser arrastrados por este tipo de situaciones, hermano. No, por eso le decía que la autoridad es algo que debe de ser reconocida,
porque las personas a veces creen que por tener una justificación pueden violar un principio de Dios. No, 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 no. Claro, mire, esto es como un padre que comete un error. Entonces el hijo cree que porque el padre cometió un error le puede decir cualquier tipo de tontería, le puede tratar como quiera. No, 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 hermano, él pudo haber cometido un error, pero él sigue siendo su autoridad. Claro, como decía, hay cosas en las cuales él no podría obedecer si están fuera de los parámetros de la palabra, pero aún ahí, imagínense un hijo, acepta a Cristo, y él quiere ir a la iglesia, él está todavía depende del padre, y el padre le dice, no vas, ahí sí no puede hacer mayor cosa al hijo, porque hermano, no se va a salir de la casa, no, pues no vas y te quedas aquí en la casa, pues ahí sí que si todavía está en dependencia de su padre, tendría que sujetarse, pero es muy distinto un hijo que ya está casado, él ya no le merece obediencia a los padres, sino respeto, honra, otro tipo de relación tiene con los padres. Entonces son cosas totalmente diferentes, ¿verdad? Y que pues ahí sí que, hermano, tenemos que tener en cuenta esto. Entonces dice, quien se opone a la autoridad se rebela contra el orden divino, y los rebeldes se atraerán sobre sí mismos la condenación. Mire qué tremendo. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Hermano, los gobernantes no infunden temor sobre los de buena conducta, sino sobre los que hacen el mal, sobre el que hace el mal. Deseas pues no temer a tu autoridad, haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Mire, hermano, a veces, digamos, usted va en su vehículo y va en el mejor orden posible, ¿verdad? O sea, pues lleva todo lo que tiene que llevar, los documentos de su vehículo, su licencia para conducir, su vehículo va, pues todo bien, ¿verdad? Y lo para un policía, se pone allá en media calle y le pone el alto, y usted para y se pone nervioso. ¿Pero por qué se pone nervioso si usted no va haciendo nada malo? ¿Verdad? Entonces, por eso es que aquí dice, hermano, que los gobernantes no son motivo de temor para los que hacen o los que tienen una buena conducta, sino para el que hace el mal. Entonces, si deseas no temer a la autoridad, haz lo bueno. Entonces, para no temer a la autoridad, lo que hay que hacer es hacer lo que es correcto, hacer lo que es bueno. Y entonces dice, tendrás elogios de parte de ella, de parte de la autoridad. ¿Por qué la autoridad lo va a elogiar? Porque, hermano, mientras quizás otros andan en desorden, usted lo está haciendo de la mejor manera. Romanos 13:4, versículo 4. Pues es para ti un ministro de Dios para bien. Hermano, está hablando de las autoridades seculares, si usted se da cuenta, y ahora dice, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Entonces, una autoridad que funciona correctamente es una autoridad que Dios la tiene como un ministro de Dios. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Entonces siempre, hermano, las autoridades son puestas, hermano, para poder llevar a juicio a los que hacen lo malo. Nosotros tenemos que suplicarle a Dios que Dios nos guarde. Yo sé que hay autoridades que no hacen lo correcto y que se han acusado, hermano, falsamente a personas que son inocentes. Amén, lo sabemos, pero, hermano, eso no significa definitivamente que por una autoridad que hizo algo malo, nosotros ya, hermano, creamos que todas las autoridades actúan de manera incorrecta. Esto es como la mujer que, hermano, no le fue bien, o el varón que no le fue bien en el matrimonio, y entonces dicen, no, ni las mujeres son por aquí, dice el varón, y la mujer dice, todos los hombres son iguales. Y no, hay hombres que son distintos, hay hombres que se comportan de manera, hermano, que no es lo correcto, ¿verdad? De manera correcta, perdón. Romanos 13:5, por tanto, os es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Entonces nosotros tenemos que aprender a sujetarnos. ¿Por qué? Porque fuimos puestos para estar en sujeción. Fuimos libertados del reino de las tinieblas, pero nos trasladaron al reino de Jesucristo, al reino del amado Hijo. Así que en el nombre del Señor necesitamos, hermano, aprender esto. Ok. Hablemos un poquitito entonces, hermano, ya hablamos de la autoridad, ahora hablemos del reino de Dios, ¿verdad? Porque creo que es muy, muy importante que nosotros podamos ver estos aspectos también. Colosenses capítulo 1, versículo 3, dice cabal el versículo que le estaba citando, ¿verdad? Porque Él nos libró del dominio
de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Es decir, nosotros ya no estamos bajo el reino de las tinieblas, bajo el régimen de las tinieblas, estamos bajo el reino de la luz, estamos caminando en la luz, estamos caminando en el orden de Dios, estamos caminando de la manera adecuada. Así que en el nombre de Jesucristo le pedimos a Dios, le pedimos al Padre que Él se manifieste de manera sobrenatural en nuestra vida y que nosotros entendamos que ahora hemos sido trasladados, hemos sido traspuestos del reino de las tinieblas y ahora fuimos puestos en el reino del amado Hijo. Él, refiriéndose a Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Es decir, en el reino del Hijo, Él es el primogénito de la creación, Él es el primero, Él es el que representa. Si es la imagen del Dios visible, está representando al Padre ahí precisamente. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Entonces, hermano, nosotros fuimos creados, hermano, para estar bajo la autoridad del Señor Jesucristo, porque todas las cosas fueron creadas para Él, por Él y para Él. Sean tronos, sean dominios, lo que sea, son cosas visibles e invisibles, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, nosotros debemos de aprender que si fuimos trasladados al reino del amado Hijo y Él es el primogénito de la creación, Él es la imagen del Dios invisible, entonces eso significa, hermano, que nosotros tenemos que aprender a estar bajo la autoridad de Jesucristo. Y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Es decir, que en Cristo, hermano, todo permanece, pero no solo permanece, sino permanece unido. Por eso, hermano, eso es algo maravilloso, saber que en Cristo las cosas se pueden mantener unidas. Pero Él, entonces, por ser antes de todas las cosas, hermano, entonces Él tiene el derecho de antigüedad, hermano, y por eso es que Él es el primogénito, ¿verdad? Él es también la cabeza, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. La iglesia es el cuerpo, Él es la cabeza. Y Él es el principio, fíjese, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía, en todo la primacía, en todo tiene el primer lugar. Él es primogénito de los muertos. ¿Por qué primogénito de los muertos? Porque todos los que resucitaron antes que Él volvieron a morir. Pero Jesucristo se levantó de la muerte y nunca más volvió a morir. Está hoy sentado a la diestra del Padre. Entonces, Él tiene la primacía, el primado en todo. Entonces Él es la autoridad. Y todo sometió bajo sus pies. Y a Él lo dio, Efesios 1:22, y a Él, a Cristo, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. Entonces todo lo sometió bajo los pies del Señor. Él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Por eso cuando se habla del cuerpo de Cristo se compara al cuerpo humano, que son muchos miembros, pero cada uno depende, los unos dependen de los otros. Génesis 1:28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla. Sojuzgadla. Entonces desde el principio el Señor le estaba dando la autoridad, hermano, al hombre en el reino de los cielos. Entonces en el reino de los cielos, hermano, Cristo tiene la primacía, pero también Él delega autoridad, y lo vamos a ver ya en un momentito más. Así que Dios nos vaya ayudando. Ahora, entonces, hermano, aquí ya vimos lo que es el reino del Señor, ¿verdad? Que es muy importante. Ya vimos lo que es la autoridad, así conceptos muy generales de ellos. Y ahora también tenemos que entender que hay autoridades delegadas. Aunque Cristo, Él tiene la primacía en todo, aunque el reino es del Hijo, definitivamente, hermano, también nosotros tenemos que entender que hay autoridades que el Señor delega. Y mire lo que dice la Escritura, Mateo capítulo 28, versículo número 18. Y acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Es decir, el Padre le dio autoridad al Hijo. Pero dice, toda autoridad me ha sido dada. Aquí está la delegación del Padre hacia el Hijo.
hacia el Hijo, ¿verdad? Ok, ahora 1 Corintios 11:3 dice, pero quiero, hermanos, pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre, la cabeza y todo, recuérdense que es todo. Aquí no hay, hermano, no hay términos ambiguos, sino que aquí es un término absoluto. Todo hombre, la cabeza de todo hombre es, ¿quién es la cabeza de todo hombre? Es Cristo. Y la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Entonces, primero, si aquí lo podríamos resumir, número 1 está el Padre, número 2 está el Hijo, número 3 está el hombre, número 4 sería aquí la mujer, y de ahí vienen los hijos y ya viene, ¿verdad? Entonces, hermano, hay un orden. Entonces, el padre le delegó al hijo, pero el hijo le delega también al hombre. Entonces, el hombre también tiene una función dentro de la familia, ¿verdad? Ok, mire lo que dice Eclesiastés 5:8. Si opresión de hombres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello. Porque, ahora mire esta parte, porque sobre el alto vigila otro más alto y uno más alto sobre ellos. Es decir, aquí lo podríamos poner, sobre el Hijo está el Padre y sobre el Padre, hermano, está la esencia divina, ¿verdad? Ahí nos vamos a quedar. Está el Altísimo, lo que es la esencia divina. Entonces, sobre un alto hay otro más alto y sobre ese alto hay otro. Entonces, hay siempre autoridades delegadas, siempre, hermano. O sea, el reino de los cielos no se rige por una sola persona, se centra en una persona, ¿verdad? Pero luego hay delegaciones para poder hacer la función en el reino. Ok, otra cosa que es importante que nosotros analicemos es el principio que hubo en el huerto de lo bueno y de lo cual nosotros nos tenemos que cuidar, porque muchas personas, sin darse cuenta que están violando la autoridad, porque se respaldan y se justifican, decir, pero si esto es bueno, o lo contrario, pero si no es nada malo esto, no es nada malo, pero no es ni siquiera bueno, sino que, hermano, hay algo más que nosotros tenemos que buscar, ¿verdad? Entonces, las personas solo buscan que no sea malo y, hermano, realmente la gente que no conoce de Dios tal vez ni siquiera sabrá discernir entre lo malo y lo bueno, pero usted que ya conoce a Dios sí ya sabe conocer entre lo bueno y lo malo, pero ya un hijo de Dios que ya avanzó un poquitito más, ya no busca entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo excelente, o lo correcto, que es lo que nos corresponde hacer a nosotros. Entonces, en el huerto ese fue un principio que rigió, y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Aquí estaba la orden, aquí estaba, hermano, la manera como se tenían que sujetar, porque el día que él coma ciertamente morirás. Entonces, cuando nosotros vemos esto, mire el siguiente verso, y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comerás de ningún árbol del huerto. Hermano, no, eso no fue lo que Dios dijo, no comerás de ningún árbol del huerto. No fue eso, hermano, no fue eso lo que dijo el Señor. El Señor dijo, no comerás del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis. Tampoco Dios dijo que no lo tocaran, solo Dios dijo, no comerás para que no muráis. Eso sí lo dijo Dios, pero no tocar. Entonces la mujer le agregó a lo que está establecido de parte del Señor. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. Mire cómo la fue induciendo. Por eso siempre las comunicaciones prohibidas son cosas, hermano, que nosotros tenemos que cuidarnos, porque siempre van a llevar pues un ingrediente pecaminoso, y en muchos de los casos, hermano, una violación hacia un principio de Dios, y en este caso el principio de la autoridad. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Pero mire, este es el punto que yo lo quería llevar. Cuando la mujer vio que era bueno, ¿dónde la engañó la serpiente? Digo, no vas a morir. Lo que pasa es que te vas a hacer semejante a Dios, vas a ser como Dios, vas a conocer el bien y el mal. Y entonces, cuando la mujer vio que era bueno, entonces ahí está el punto. No se trata de lo bueno, se trata de hacer lo correcto, porque si Dios
hizo una prohibición diciendo no comerás de él, eso era lo correcto, hermano, pero la serpiente la degradó a ella. En el momento que ella se puso a platicar con la serpiente, ella misma se degradó porque se puso, perdón por lo que voy a decir, pues se puso de animal a animal. Es decir, ella se degradó al ponerse a hablar con la serpiente, se puso en el mismo plano, y al ponerse en el mismo plano, entonces ella descendió. Al descender dejó de ver lo que era correcto y empezó a ver lo que era bueno. Cuando la persona empieza a ver lo que era bueno, entonces lo bueno se le va a convertir, lo que cree que es bueno se le va a convertir después en malo, ¿verdad? Entonces mire, cuando vio que era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que era árbol deseable, hermano, para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Entonces qué tremendo, hermano, porque mire cómo ella lo engañó haciéndole creer que era bueno. Entonces cuando Dios te da una orden, cuando Dios establece algo, entonces, hermano, eso es lo correcto, aunque pareciera que no sea malo lo que vas a hacer, pero hermano, lo correcto es lo que tú debes de hacer y no buscar solamente lo malo. Ok, ese es el principio de lo bueno que estamos hablando, ¿verdad? Y el Señor Dios lo echó del huerto para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre, y al oriente del huerto de Edén, y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Ahora el hombre perdió su derecho de comer del árbol de la vida. Hay un derecho, hermano, de comer del árbol de la vida, y se puede perder ese derecho, ¿verdad? La Biblia dice que para poder comer del árbol de la vida, tener parte en el árbol de la vida, necesitamos, hermano, que nuestras vestiduras estén limpias. Eso lo dice el libro de Apocalipsis. Pero el hombre prácticamente perdió su vestidura, no solo la manchó, sino que la perdió, y como consecuencia lo echaron del huerto y perdió el derecho para comer del árbol de la vida. Ese árbol de la vida es algo precioso. Ahí podríamos, hermano, desarrollar muchas cosas, pero queremos seguir avanzando un poquitito. Ahora mire lo que dice Números capítulo 20, verso 8, porque ese es el mismo principio que se ve aquí. Toma la vara y reúne a la congregación, tú y tu hermano Aarón, y hablad a la peña a la vista de ellos para que la peña de agua. Por favor, note. ¿Cuál era la orden? Hablad a la peña a la vista de ellos para que la peña dé su agua. Así sacarás para ellos agua de la peña y beban la congregación y sus animales. Ahora mire, entonces Moisés levantó su mano. ¿Qué le había dicho Dios? Hablad a la peña. ¿Qué fue lo que él hizo? Se enojó, se molestó, hermano. Digámoslo así. Tenía razón de enojarse por lo que el pueblo había hecho. Tenía razón, hermano, que el pueblo protestaba por todo. Tenía razón, pero no porque él tenía la razón de que el pueblo podía cambiar lo que Dios había establecido. Entonces él violó otra vez el principio de hacer lo correcto y empezó a hacer lo que según él era bueno. Y entonces golpeó la peña 2 veces. Y oiga, hermano, qué misericordia de Dios, porque brotó agua. Es decir, a pesar de que golpeó la peña, brotó agua. A veces hacemos algo incorrecto, no hacemos lo que está establecido por Dios, hermano, violamos el principio. Y sin embargo Dios nos sigue respaldando, y entonces pensamos a creer que hicimos lo bueno, lo correcto. No, hermano, no. Cuando tú cambias lo que está establecido de parte de Dios, estás violando ese principio de hacer lo correcto, ¿verdad? Dice, y brotó agua en abundancia, bebió el pueblo y sus animales. Mire qué tremendo, hermano. ¿Y cuál fue la consecuencia? ¿Cuál fue la consecuencia? Mire lo que dice Deuteronomio 32, 49. Era el siervo de Dios Moisés, había estado 40 días y 40 noches con el Señor, hermano, en el monte. Hablaba con el Señor cara a cara. Dios lo consideraba como su amigo. Y mire, ahora Dios le dice, sube a estos montes de Abarim, al monte Nebo que está en la tierra de Moab, frente a Jericó, y mira hacia la tierra, la cual doy a los hijos de Israel en posesión. Morirás en el monte al cual subes y serás reunido a tu pueblo, así como murió tu hermano Aarón sobre el monte Hor y fue reunido a su pueblo, porque me fuisteis infieles en medio de los hijos de Israel en las aguas de Meriba, en Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificaste. ¿Por qué no lo santificaron? Porque no obedecieron.
no tuvieron obediencia. Al no ser obedientes, violaron el principio de Dios y mire, le impidieron entrar a Moisés a la tierra prometida. Mire qué tremendo, hermano. Por eso es que le decía al principio, cómo hay mucha gente que viola los principios de Dios, a veces en ignorancia. Y claro, Dios pasa por alto los tiempos de ignorancia, pero la ignorancia no va a ser siempre, porque Dios trae un tiempo también de conocimiento, de revelación, y es necesario que nosotros aprendamos. Dice, mire lo que le dice el Señor: por tanto, solo de lejos verás la tierra, pero ahí no entrarás. Ahí no entrarás, le dice el Señor hermano. Dice, a la tierra, verás la tierra, pero ahí no entrarás, a la tierra que doy a los hijos de Israel. Entonces, Dios, hermano, trajo una corrección. ¿Por qué? Porque estaba violando el principio. El violar una orden de Dios es violar la autoridad de Dios, es rebelarse contra Dios, es no santificar a Dios, y eso siempre va a traer consecuencias en nuestra vida. Ok, veamos otro ejemplo. Ahora estamos hablando de un hombre llamado Saúl. Primer libro de Samuel 15:3. Ve ahora y ataca a Amalec y destruye por completo todo lo que tiene. No te apiades de él, antes bien da muerte, Fíjese, no te apiades, por favor, no te apiades de él, antes bien da muerte, tanto hombres, mujeres, niños de pecho, bueyes, ovejas, camellos, asnos. Todo, hombres, mujeres, hermanos, niños de pecho, buey, todo. La orden era: extermina todo. Esa era la orden de parte de Dios a Saúl. Ahora mire, pero Samuel dijo: ¿qué es este balido de ovejas en mis oídos y el mugido de bueyes que oigo? Y Saúl respondió: los han traído de los amalecitas, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas, de los bueyes, para sacrificar al Señor tu Dios, pero lo demás lo destruimos por completo. Mire qué tremendo, hermano. Mire, la intención ni siquiera era una mala intención, era ofrecer sacrificios a Dios, pero no porque tengas buena intención quiere decir que estás haciendo lo correcto. Por eso, perdóneme, pero yo he oído muchas veces, hermano, que se dice: no, es que Dios lo que evalúa es la intención. No. Hermano, Dios juzga las intenciones de nuestro corazón, Dios discierne las intenciones de nuestro corazón, por supuesto, hermano, pero no vale solo la intención. La intención de él era sacrificarlo al Señor, pero estaba violando lo que Dios había establecido. Al violar una orden que Dios dio, estaba violando la autoridad que Dios dio, y al violar esa autoridad estaba, hermano, rebelándose contra Dios. Entonces, hermano, mire lo que dice aquí: ¿por qué pues no obedeciste la voz del Señor? ¿Por qué no obedeciste la voz del Señor? Mire qué tremendo, hermano. Que Dios tenga misericordia. Y de verdad, hermano, y esto lo hablo por mí, no por usted, sino por mí. Yo le pido a Dios que me guarde y que me enseñe a no violar, hermano, las órdenes establecidas. Porque mire, en estos casos las órdenes eran directas. Prácticamente era Dios el que les estaba hablando, pero en otros casos era el siervo de Dios el que daba la orden y que venía de parte de Dios, y la gente no tenía el mismo respeto, no tenía respeto ni siquiera a veces por algo que decía Dios mismo, mucho menos por algo que dijera un hombre, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo, creyendo que hacías lo bueno, hiciste lo malo. Hermano, por eso la intención no basta, sino que una buena acción respalda una buena intención. Entonces Saúl dijo: yo obedecí la voz del Señor y fui a la misión a la cual el Señor me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido por completo a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas, bueyes, lo mejor de las cosas dedicadas al anatema, para ofrecer sacrificio al Señor tu Dios en Gilgal. Mire, y aquí hay un problema, hermano, porque Saúl ya en 2 oportunidades, voy a regresar aquí, vamos a ver. En este versículo, aquí está, mire, para sacrificar al Señor tu Dios, no mi Dios, sino tu Dios. Mire qué tremendo, hermano.
Y luego en este otro verso se lo vuelve a decir, hermano, y le dice para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios. Entonces Saúl no tenía a Dios como su Dios, sino que era el Dios de Samuel, era el Dios de Samuel. Entonces qué tremendo, porque cuando la gente no tiene a Dios como su Dios, tiene problemas, hermano, de no respetar las órdenes que el Señor da. Y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención mejor y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces, hermano, definitivamente que el Señor terminó desechando a Saúl, y ahí lo va a ver usted, porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Mire, cuando uno, hermano, se rebela, está como un adivino, está en la misma condición de un adivino, y cuando alguien desobedece, está en la condición de un idólatra. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, oiga, por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Mire, en el caso de Adán lo sacaron del huerto. En el caso de Moisés, hermano, no le permitieron entrar a la tierra prometida. En el caso de Saúl, le quitaron el reino. Mire qué tremendo, hermano. Entonces Samuel dijo, hoy el Señor ha arrancado el reino de ti y lo ha dado a un prójimo tuyo que es mejor que tú. Y aquí hay otra cosa importante que tenemos que ver, y es el hecho, hermano, que cuando Dios le da oportunidad a uno de servir, uno no debe creer que le da la oportunidad porque no había otro mejor. Le da la oportunidad porque Él tiene misericordia. Y aquí lo vemos, que Saúl, hermano, era el rey, pero aquí le dice, se lo ha dado a un prójimo tuyo que es, por favor, mejor que tú. Siempre hay alguien que hace las cosas mejor, pero nosotros nos dan el privilegio porque, hermano, Dios tiene misericordia y porque Él quiere, pues, utilizar lo vil y lo menospreciado. Veamos otro ejemplo más. Mire, cuarto ejemplo. Primer libro de Reyes 13:14. Y fue tras el hombre de Dios, lo halló sentado debajo de una encina y le dijo, ¿eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Y él respondió, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo y come a casa. Este hombre había sido enviado a hacer una misión, había sido enviado a profetizar sobre un altar. La profecía no era sobre una persona, sobre un altar, y el Señor le dijo que el altar se iba a dividir en dos. Y exactamente como Él dijo, se cumplió el milagro, se cumplió la profecía, el altar se partió en dos y fue un tremendo milagro. Pero Dios le había dado una orden a este profeta, y ahorita lo vamos a leer, y le había dicho, no regreses por el mismo camino, no te sientes a comer con nadie. Bueno, le dio órdenes específicas. Ahora apareció otro profeta, hermano, apareció otro hombre de Dios, y entonces le dijo, ¿eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Y respondió, yo soy. Entonces él le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Y él respondió, no puedo volver contigo ni ir contigo, tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar, porque me vino un mandato por palabra del Señor, no comerás pan ni beberás agua ahí, ni volverás por el camino que fuiste. Mire, la orden había sido dada, era un mandato de parte del Señor, pero ahora viene el otro era un profeta joven, el que había hecho el milagro, y el que le aparece era un profeta viejo. Y entonces le digo, y el otro le respondió, yo también soy profeta como tú. Y oiga, y un ángel me habló por palabra del Señor diciendo, tráelo contigo a tu casa para que coma pan, y beba agua. Pero le estaba mintiendo. Entonces se volvió con él, comió pan en su casa y bebió. Mire, hermano, si Dios ya había dado una orden, Dios ya había dejado claro. Dios mío, y sucedió que cuando ellos estaban a la mesa, la palabra del Señor, vino el profeta que le había hecho volver, y él clamó al hombre de Dios que vino de Judá diciendo, así dice el Señor, porque has desobedecido el mandato del Señor y no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ha ordenado. ¿O por qué? Era la pregunta, ¿va? Porque así dice el Señor, ¿por qué has desobedecido el mandato del Señor y no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ha ordenado? Es decir, Dios había dado una orden, y ahora aparece un profeta diciéndoles que a mí también Dios me habló y me dijo. Y en el verso 23 dice, y sucedió cuando después de haber comido pan y haber bebido agua, aparejó el asno para el profeta que había hecho volver, y cuando éste había partido, un león
lo encontró por el camino y lo mató. Y su cadáver quedó tirado en el camino y el asno estaba junto a él. También el león estaba junto al cadáver. Mire qué tremendo. Hermanos, si el león es carnívoro, ¿por qué el león no se lo comió? Yo lo digo así en son de broma, pero es una realidad. A los rebeldes ni siquiera el león se los quiere comer. El león representa al diablo también aquí. Hermano, qué tremendo. Este hombre perdió prácticamente su ministerio. Bueno, perdió su vida, pues, pero perdió el ministerio, perdió su vida a consecuencia de desobedecer. Entonces es el cuarto ejemplo que estamos viendo aquí de cómo, hermano, el Señor obra realmente, pero que nosotros tenemos que aprender a vivir en sujeción. Ok, sigamos adelante, hermano. Mire, esto es algo muy, muy importante. La Biblia dice que el Hijo aprendió obediencia. Y si el Hijo de Dios aprendió obediencia, los hijos de Dios también tenemos que aprender obediencia. Esto es muy, pero muy importante y determinante en la vida cristiana. Ahora, el pasaje que vamos a leer dice que Jesús aprendió la obediencia por lo que padeció. Entonces pareciera ser como que él no era obediente. No, hermano, Jesús siempre fue obediente al Padre, siempre se mantuvo obediente al Padre. Pero lo que pasa es que él no conocía el procedimiento de aprender la obediencia por medio del sufrimiento. Y como él venía a morir por la humanidad, tenía que aprender, hermano, pasar por el proceso del sufrimiento, y entonces ahí iba a aprender ese proceso de obediencia por medio del sufrimiento. Espero darme a entender. Ok, mire lo que dice la palabra. Primera de Pedro 3:22. ¿Quién está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades? Es decir, que Jesucristo está a la diestra de Dios, hermano, ahí está, y a él le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Ahora, mire lo que dice pues aquí la escritura en Filipenses 2:6. El cual, refiriéndose a Cristo, aunque existía en forma de Dios, Él existía en forma de Dios, porque la Biblia dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. Entonces, Cristo antes, en la preexistencia, estaba en calidad del Verbo. En calidad del Verbo y en calidad de Dios, pero no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Es decir, él no consideró que el ser Dios era lo que lo iba a sustentar para no venir, sino que se despojó de sí mismo, y aquí está la segunda forma, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres, dice, y hallándose aquí está la tercera forma de hombre. Es decir, Jesús, le voy a poner aquí abajo, estaba uno en forma de Dios. Luego tomó forma de siervo, pero llegó a la forma de hombre. Aquí yo siempre lo he puesto, hermano, esta es la forma terrenal. Esta sería la forma, porque son, hermano, las tres dimensiones que rigen el reino de los cielos, lo espiritual, y esto sería lo celestial. Por eso es que nadie puede tener acceso de lo terrenal a lo celestial si no pasa primero por lo espiritual, Así que Dios tenga misericordia de nosotros, Dios nos auxilie, Dios nos ayude, hermano, porque nosotros vamos en eso. Ahora fíjese, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Fue obediente hasta la muerte, es decir, él, hermano, venía a morir, y cuando estaba en el monte Getsemaní dijo, Padre, si te es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Es decir, yo quiero obedecer, aunque en mi humanidad siento ese temor de enfrentar esto, pero si es tu voluntad, yo quiero obedecerte, quiero agradarte. Y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Mire, hermano, ¿por qué le dieron esa honra a Jesucristo? Por su obediencia. Hay gente que quiere tener honra, pero no quiere poner la obediencia. No se puede honrar, hermano, atraer la honra si no se aprende primeramente la obediencia. Para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Mire qué lindo.
Ahora, fíjese que aquí está el pasaje que yo le estaba citando. Y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Entonces muchas veces se interpreta aquí, entonces Jesús era desobediente porque si tuvo que aprender la obediencia, no, es que él lo que no conocía, él siempre fue obediente al Padre, pero lo que no conocía es el método, el proceso de la obediencia a través del sufrimiento. Y eso es lo que él aprendió ahí, hermano. Y eso fue, así fue como aprendió ese proceso de obediencia. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Es decir, así como él obedeció, ahora los que le obedezcan a él, hermano, entonces él se convierte en fuente de eterna salvación. Eterna salvación. Aleluya. Esto realmente, hermano, es algo muy, muy precioso y que Dios nos dé. Mire, lo tremendo de esto, y aquí estoy haciendo un resumen, algunos padecen y no aprenden la obediencia. Jesús padeció, pero aprendió ese método del proceso de obedecer a través del sufrimiento. Pero algunos padecen y no aprenden la obediencia. El sufrimiento es para aprender a ser obedientes. Eso es lo que dice aquí la Escritura, hermano, ya generalizando el principio este. Entonces a veces pasamos por procesos de sufrimiento, pero es con el propósito de que aprendamos lo que es la obediencia. La disciplina es para corregirnos. Dios, al que ama, disciplina definitivamente. Es necesario que a través de pruebas y tribulaciones entremos en el reino. Entonces, hermano, a veces Dios permite, claro, hay otro pasaje aquí que tendríamos que agregar, que si es necesario, tengamos que pasar algunas tribulaciones. No siempre, hermano, porque al que es obediente, ¿para qué lo van a hacer pasar por tribulaciones, verdad? Pero al que no es obediente, sí lo hacen pasar por ciertas tribulaciones para que aprenda el proceso de la obediencia. Ok. Definitivamente, si alguien quiere, hermano, ser parte o sea, ser autoridad, entonces necesita aprender lo que es la obediencia. Nadie va a poder ser autoridad si no aprende la obediencia. Mire, por su obediencia, el Hijo, aquí tendríamos que poner hijo con mayúscula, ¿verdad? El Hijo puesto sobre todo. Dios no pone a la cabeza a quienes no son fieles a sus autoridades y andan murmurando y están descontentos con ellas, pero ignoran que tener esta actitud los hace estar siempre en la cola. Obedecer a Dios es obedecer a las autoridades delegadas. Esto último, hermano, quiero marcarle, y es muy, muy importante. Obedecer a Dios es obedecer a las autoridades delegadas. Y quien es inconforme, dice, siempre va a estar a la cola. Por eso es que hay personas que siempre están en segundo lugar, nunca están en primero. ¿Por qué, hermano? Bueno, en segundo por decir algo, ¿verdad? Pero hermano, realmente, pues el Señor quiere que aprendan lo que es la obediencia. Mire lo que dice la Escritura. Primer libro de Samuel 24:4. Y los hombres de David le dijeron, mira, este es el día que te habló el Señor, he aquí voy a entregar a tu enemigo en tu mano y harás con él lo que bien te parezca. Entonces David se levantó y cortó a escondidas la orilla del manto de Saúl. Fíjese que el manto representa autoridad. No tengo todo el tiempo para explicárselo, pero cuando usted busca en la Biblia, siempre el manto está relacionado con autoridad. E inclusive el borde del manto que tocó la mujer de flujo de sangre, ahí estaba tipificando también la autoridad. Y el manto, pues como es cobertura, representa la autoridad. Entonces David cortó a escondidas la orilla, el borde del manto, dicen otras versiones. Aconteció después de esto que la conciencia de David le remordía porque había cortado la orilla del manto. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué se le remordía la conciencia? Porque esto representaba la autoridad. Él estaba atentando contra la autoridad, y al atentar contra la autoridad como Dios lo había establecido, estaba atentando contra Dios mismo y se estaba rebelando. Ya vimos en los pasajes del libro de Romanos cómo el Señor, hermano, dice ahí, ¿verdad?, que quien se opone a la autoridad se opone a Dios mismo, a lo establecido por Dios, al orden divino, decía esa versión. Y dijo a sus hombres, el Señor me guarde de hacer tal cosa contra, oiga, mi rey, el ungido. ¿Qué tipo de unción tenía, hermano, Saúl? La unción de rey, la unción real, hermano. Esa era la unción que tenía Saúl. Y por eso cuando se levantó David y le cortó la orilla del manto, estaba atentando prácticamente. Dice que Dios me guarde de extender
De tal manera, el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi rey, el ungido del Señor, de extender contra él mi mano, porque él es el ungido. Él fue el ungido, ¿para qué? Para ser rey. Entonces los rebeldes ven al hombre, no la autoridad que tiene o representa, y por eso encuentran siempre razones para desobedecer. Mire qué tremendo esto, hermano. El rebelde ve al hombre, no la autoridad. Es decir, él no ve a la autoridad o a quien delegó esa autoridad, hermano, sino que, y por eso es que siempre encuentran una razón para desobedecer. La obediencia trasciende lo que hacemos. Es más importante obedecer que la obra que hagamos. Es más importante obedecer que ser rey. Aleluya. Es más importante obedecer que ser rey. La obediencia trasciende en lo que hacemos. Por eso es más importante obedecer que todo lo que podamos hacer en la obra del Señor. Génesis 9:20. Entonces Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña, bebió el vino y se embriagó y se desnudó en medio de la tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus hermanos que estaban fuera. Dice, hermano, entonces Cam vio que su autoridad hizo algo malo. Oiga, lo que le dije hace un momento. Cam vio que su autoridad hizo algo malo y aprovechó para desnudarlo. Se lo contó a sus hermanos, pero estos no se unieron a su rebeldía. Las fallas de las autoridades resultan en pruebas de obediencia para los que estamos bajo hermano, qué tremendo. Las fallas de las autoridades resultan en pruebas de obediencia para los que estamos bajo esas autoridades. Por eso, cuando tú ves una debilidad, una falla, un error de tu autoridad, yo no estoy diciendo que tengas que encubrir eso, pero esa es una prueba para ver qué tanto. Si estamos hablando ya de pecados es otra cosa, pero estamos hablando de debilidades, de flaquezas, hermano, en un momento dado. Los rebeldes engendran rebeldes. De Cam salió Nimrod. Cam fue el que vio la desnudez de su padre, ¿verdad? De ahí viene Nimrod, el rebelde que hizo que el mundo se rebelara contra Dios construyendo aquella torre de Babel. Mire qué tremendo. Los obedientes llegan a estar a la cabeza, los desobedientes terminarán siempre en la cola. Por eso, hermano, mire, yo le insistí en el principio que la importancia que tiene de entender lo que es la autoridad, porque muchas personas están haciendo la obra de Dios y parece que hacen mucho, pero realmente están violando el principio elemental del reino de los cielos, que es la autoridad. Ok, quisiera tomarme quizás un par de minutitos más, ya ahorita voy a terminar. El reino de Dios y la obediencia. Miremos esto, hombre. Mateo capítulo 7, verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará. No todo el que me dice Señor, Señor. Pero si le dicen Señor, ¿por qué? Entonces no entrará en el reino del cielo, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Hermano, ¿por qué? Porque ellos le llaman uno, Señor, en el cuerpo. 2, Señor en el alma, pero no le llaman Señor en el espíritu. Entonces solo tienen señorío en su cuerpo y en su alma, pero sobre todo tenemos que reconocer señorío en el espíritu. Entonces no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que hay que hacer la voluntad de Dios. Hay que rendirse pues plenamente a Dios. Mire lo que dice Juan 3:3. Respondió Jesús y dijo, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver. ¿Para qué se necesita para ver el reino? Nacer de nuevo, es decir, aceptar a Cristo para trasladarlo, hermano, en términos más entendibles. Hay que aceptar a Cristo para poder ver el reino de los cielos. El mayor homenaje a la gracia es la obediencia. Pero más que obediencia, más que homenaje, es un fruto. La obediencia es un fruto, hermano. La gracia nos enseña a vivir conforme a la voluntad de Dios, es decir, en obediencia al Señor. Mire, aquí habría mucho que hablar, hermano, pero realmente el mayor homenaje a la gracia, el mayor respeto, el mayor temor hacia la gracia es que nosotros aprendamos a vivir en obediencia, pero esa obediencia es un fruto también de la gracia. Así que la gracia nos enseña a vivir conforme a la voluntad de Dios. Efesios capítulo 2, versículo número 1. Y Él os dio vida
a vosotros que estáis muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es decir, nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Nosotros ya no somos hijos de desobediencia, tenemos que aprender, pero para aprender a ser hijos de obediencia se necesita aprender la obediencia, hermano, claro, por una forma natural, no, tal vez no natural sea la mejor manera de decirlo, por una manera normal, hermano, es decir, Dios nos dice algo y nosotros obedecemos, o en casos extremos, a través del sufrimiento, ¿verdad? Hay un espíritu de desobediencia que viene del primer Adán, o sea, al nacer de la carne. Pero el espíritu de obediencia nos las da el postrer Adán, Cristo, al nacer nosotros del espíritu. Cuando nosotros nacemos del espíritu, entonces, hermano, ahí pues nosotros obtenemos el espíritu de obediencia, porque nosotros no fuimos escogidos para desobedecer, sino para obedecer al Señor. Para eso fuimos elegidos. Vamos a dejarlo aquí, mis amados hermanos. Fíjese que el tema es bastante extenso. Creo que vamos a tener que dar una segunda parte de este tema. Bueno, no creo. Vamos a dar una segunda parte de este tema. Pero pues hasta hoy lo vamos a dejar hasta aquí, esperando pues que el Señor nos pueda enseñar a nosotros este principio pero tan importante con relación a la autoridad. La autoridad, hermano, es tan elemental en nuestras vidas espirituales, y que si nosotros aprendemos a caminar bajo autoridad, vamos a ver cómo muchas de las otras cosas van a caminar de la manera correcta. Acompáñeme y hacemos una oración dándole gracias al Señor y para que esta enseñanza pueda ministrar el corazón del pueblo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la bendición primeramente de ser tus hijos, pero también por la bendición que nos das de poder siempre conocer un poquito más y más de aquellos principios, de aquellas verdades que tú tienes plasmadas para nosotros. Padre, yo te vengo a suplicar por amor a tu nombre, que tú te manifiestes, que tú te glorifiques, que tú obres, Señor, en nuestra vida de manera especial. Necesitamos escuchar de ti, necesitamos oír de ti, necesitamos que tú, Señor, te manifiestes plenamente en cada corazón y en cada vida. Por favor, papadito lindo, yo te estoy suplicando, Señor, que esta enseñanza quede grabada en cada corazón, en cada vida, pero más que grabada en como un conocimiento, venga a nuestro corazón como un entendimiento y se refleje en nuestra forma de caminar, Señor, por amor a tu nombre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Nos vemos primeramente Dios la próxima semana en la segunda parte de este tema, la autoridad en el reino.